Érase una vez un león, el gallego que llegó. Érase una vez un león y un gallego. Eran los del Morriña, eran los del Morriña. Traen un invitado y lo dejan ahí sentado hasta que hablan algo con él. ¡Morriña! ¡Morriña, po! Buenas, aquí estamos otro viernes más. Ahora veréis que hemos cambiado el formato y esta vez tenemos con nosotros a Roberto G. Méndez, guionista y en sus tiempos libres profesor en esta universidad. Sí, precisamente, profe noso, que hoxe tiñamos que decir que chiva non aguantabas ganas de decir, estábamos apostando a ver que camiseta traías. Pero como esta era a que máis... Eu apostei por esta, porque como era a que máis clases trouxaches, pois... Pero es que está hecha polvo, está toda desteñida y tal. Pero Bueno. Bueno, queríamos empezar un poco de forma cronológica, porque una vez nos contaste que tú ejerciste de periodista en tus primeros pinitos, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué escapaste del periodismo? porque pensé que no se podía vivir del periodismo. No escapé por eso. Escapé porque me di cuenta de que no era eso lo que yo quería. O sea, yo soy periodista de formación, yo estoy de periodismo porque yo lo que quería era escribir novelas, en realidad, básicamente. Y me pareció que el periodismo era lo más cercano a vivir de escribir que yo en aquel momento conocía. Entonces estudié periodismo en Madrid. Cuando acabé segundo, además es que fue muy pronto, cuando acabé segundo y alguna asignatura de tercero, porque recuerdo que estaba haciendo alguna asignatura además, pues pedí prácticas a medio país geográfico, quiero decir. Me las dieron aquí, en el correo, porque uno de sus redactores jefes había vivido en el sitio en el que yo estaba viviendo en ese momento en Madrid y tal. Y cuando acabó ese verano, me dieron unas prácticas, un verano, en aquella época no es como ahora, claro, en aquella época había mucho curro, había muchos periódicos, había 10 o 15 plazas de prácticas en prácticamente todos los medios. Entonces, digamos, había muchísima movilidad y bueno, y era muy raro que si querías no encontrases prácticas en algún sitio. Pero acabó ese verano y me ofrecieron quedarme. Y me contrataron, entonces ya me quedé. Acabé la carrera casi no diré por correspondencia, pero me quemaba las vacaciones en febrero y en mayo para ir a hacer exámenes. Y el caso es que fueron 3 años, que eran los que me quedaban a mí de carrera, y en esos 3 años a mí ya me fue suficiente para darme cuenta de que en un periódico, siendo periodista, lo que yo quería hacer no me dejaban hacerlo, porque lo hacían pues Manolo Rivas, Uso de Toro, o sea, lo hacía gente de fuera del periodismo. Yo me comía las ruedas de prensa, me comía el Parlamento, me comía las elecciones, me comía ese tipo de cosas que a mí no me interesaban. El trabajo sucio. A mí no me interesaban nada, sí. Pero claro, estaba licenciado. En aquella época tampoco, los periódicos estaban llenos de gente que no era periodista, digamos, periodistas formados y tal. Entonces, cuando les llegaba un licenciado, se comía todo lo rutinario. Claro, todo este tipo de rollo, ¿no? Porque se daba por supuesto de que lo ibas a hacer con más seriedad y con más tal. Y yo de lo que huí fue de eso. Dije, esto no es. Y tuve un par de experiencias también un poco chungas en las que me di cuenta que incluso en un periódico tan pequeño como era El Correo en ese momento, aunque creció bastante en esos años, porque lo pilló en el Xacobeo del 93, entonces el periódico creció mucho en ese tiempo. Es que por pequeña que sea la información que haces y pequeño que sea el medio en el que trabajas, lo que haces tiene consecuencias en la gente. Entonces, incluso informaciones que afectan a 10 personas afectan a esas 10 personas, ¿sabes? Y tú lo ves. Y entonces ahí tuve un par de experiencias feas, cosas que se manejaron mal. Después también, claro, los periódicos, por vender 30 ejemplares más, te hacían hacer cosas feas, tremendas, claro. Y yo ahí fue cuando dije, yo casi prefiero la ficción, ¿sabes? Que bueno, me la invento yo, no afecta a nadie más allá de tal. Y me fui con una mano delante y otra detrás porque no tenía otro trabajo. Yo estuve después un par de años dando muchísimos bandazos, haciendo publicidad, trabajando algo en radio, haciendo guión de cómic, y cuando me quedé sin un duro, pues fue cuando dije, ¿qué puedo hacer de lo que sé, que no es nada, era solamente escribir? Si no es en prensa, ¿qué se puede hacer para vivir de escribir? Y en ese momento se estaban empezando las series en TVG. E como faz, como esa transición a que cambias totalmente, non, ese paso de realidad, por decirlo así, a ficción, sobre todo polo idioma incluso, porque si pasas a escribir en gallego... Sí, esa es otra, claro, porque yo venía de Ponferrada, yo no...
no ni hablaba ni lo escribía, en realidad. O sea, yo recuerdo que en la época en la que yo estaba en el Correo se creó o Correo, la versión en galego y tal, y a mí eso ya me costó bastante trabajo. Ah, xa estabas aí escribindo. Sí, ya estaba, sí. Pero claro, la ficción que se hacía evidentemente sí que era en galego. Y es que recuerdo, es que fue un aterrizaje chungo, sin paracaídas y sin nada. Yo buscaba trabajo, la empresa editora del periódico, digamos que era la productora de Pratos Combinados, que era fue la primera serie así un poco industrial que se hizo en la TVG. Se había hecho alguna pequeña antes, pero esta fue la primera en la que de verdad tal. Y no había guionistas, o sea, los guionistas salían, no había escuela, no estaba esta facultad, no había formación de guionistas. Entonces salían pues del periodismo, había escritores, había filólogos, había un poco sociólogos. ¿De dónde se escribía? Y los iban probando. Claro, digamos, Pratos Combinados, el creador de Pratos Combinados, José Cermeño, digamos que, bueno, iba probando y tenía que comer, cuando la serie empezó a tener éxito, porque mi primer episodio fue el episodio 35, digamos que ya era la tercera temporada, yo creo, de la serie. Les entraba a tía Matilde, todavía me acuerdo me acuerdo de diálogos textuales todavía de aquel episodio, algunos para bien y otros para no tan bien. Pero el caso es que eso, yo fui a hablar con este tipo para librarse de los marrones que le intentaba colocar todo el mundo, porque claro, escribir ficción, escribir series era muy jugoso para los escritores, bueno, porque era una forma de vivir, ¿no? de la escritura. Entonces para su sistema te daba una escaleta de folio y medio, con, bueno, más o menos con los puntos de acción que nosotros llamamos del episodio, y esto yo recuerdo que era un jueves y me dijo: el lunes me traes 35 páginas. Y esta fue toda la conversación. Entonces ese fin de semana pues me inflé a ver Pratos Combinados y me puse a escribir. Y claro, no había escrito un guión en mi vida, con lo cual yo de formato no tenía ni idea, y no había escrito en galego. No tampoco, ¿no? Y no había escrito, Ahora sí. y no había escrito en galego en mi vida tampoco. Entonces os podéis imaginar. Pero ¿qué pasa? Que yo le llevé las 35 páginas. Él estaba acostumbrado, este mecanismo lo utilizaba porque la gente se bajaba antes, claro, porque es muy abrumador. Sí. O sea, da mucho miedo. Sobre todo si es un producto que ya estás viendo, ¿sabes? O sea, no es que te digan, escriben aquí un guión, no. Tienes que dar un nivel. Es que esto se va a emitir dentro de 2 meses, ¿sabes? Entonces, eso es un peso sobre la cabeza brutal. Pero yo tuve la desfachatez o la inconsciencia o la tal de ese lunes llevarle los 35 folios. Era un espanto de guión, era horroroso, pero él vio algún chiste que le hizo gracia. Esto fue básicamente lo que pasó. Vio un par de chistes o 3 que le hicieron gracia. Y entonces dijo, bueno, pues que hay un guionista. Como estaba tan necesitado de guionistas, pues tuvo paciencia conmigo. Claro, estuvo mucho tiempo, dedicándome mucho tiempo. Casi todo lo que yo sé de escritura de guión de televisión lo aprendí en ese periodo. Los 15-20 primeros guiones que escribí. A partir del 20 o del 21 uno empieza a pensar que más o menos controla. Antes de eso es... 20 o 21. Sí, yo hasta los 20 y tantos yo nos estaba pensando que muy perdido. Con 2 guións que fixemos de práctica xa éramos xa sabemos escribir. Sí, ¿no? Y eso, entonces, digamos que el galego se sumó a la dificultad de no haber escrito nunca guiones. Pero bueno, o sea, yo ahora, es que en realidad ya llevo 30 años viviendo del guión y el 80% de lo que he escrito ha sido en galego. ¿Qué pasa? Que es un galego, sí, sobre todo escrito y sobre todo de ficción. Claro. Es un galego pues más normativo seguramente del que habláis vosotros, un galego más formal, un galego más correcto, pero seguramente un galego menos de la calle, ¿no? Pero como en la tele tampoco, sobre todo en las series, porque uno de los grandes problemas que tuvo Pratos Combinados al principio fue con los lingüistas, porque los actores, digamos que no hablaban normativo, claro. Y abrían y cerraban las vocales más o menos de la cuenta, y uno de los grandes problemas que tuvimos en ese momento fue ese, hasta que Cermeño dijo que los actores sean, o sea, que los personajes sean de donde son los actores. Miro Pereira es de Ribadavia, pues, o sea, Ernesto Chao es de Ribadavia, pues Miro Pereira es de Ribadavia. Es un poco como... Morris es de Vigo, pues Antón Santos es de Vigo. Entonces a partir de ahí, pues cada uno hablaba como el galego que hablaba, digamos, en su ciudad, en su tal.
Es un pouco como cando na radio se buscaba o español de Valladolid ou de onde era. Sí, bueno, Castellano, pues sí, Valladolid. y yo creo que esto le sigue pasando. Yo creo que la gente que va de, bueno, vamos a decir de provincias, que va de la periferia a Madrid a trabajar, todos neutralizan el acento todavía hoy. No hay presentadores en Madrid que Ya. con Y ahora acento mismo el andaluz. mercado de guionistas, claro, porque hablabas de ese momento en el que se necesitaban, porque no existían, ¿ahora mismo está colapsado o existen oportunidades para jóvenes que quieran entrar? Es que no lo sé. Yo si hoy tuviese que empezar a escribir guiones, yo creo que no sabría cómo. Creo que no sabría cómo. No sabría qué puertas llamar, no sabría... porque es que además hay tanta escuela, hay tanto máster, hay tanta escuela... Que hay además 2 o 3 ya con un cierto prestigio, que no solo se lo dan a los alumnos, sino que el propio profesorado es el que está en activo, el que está por ahí en las productoras, es el que, digamos, que da trabajo. Que desde una facultad, desde una universidad pública, estudiando comunicación audiovisual, hay una serie ahí de curros, de entornos, de tal, a los que es difícil acceder, sin los contactos, ¿sabes? Sin haber conocido a... Está todo masterizado. No solo masterizado, porque sí es verdad, bueno, hay 2 o 3 másteres de guión que sí que también son una vía, porque el profesor... La cuestión es de profesorado, claro. O sea, los másteres o las escuelas privadas, eso, la SCAC en Madrid, la SCAC en Cataluña, la ECAM en Madrid, son escuelas privadas, son también grados, no son grados, pero son 4 años, y luego cada uno se especializa y tal. De ahí salen 50 o 60 tíos todos los años. Y a estos tipos les han dado clases durante ese tiempo, pues porque los profesores de estas escuelas son los directores de las pelis que, ¿sabes? Que después están en los Goyas o los guionistas o tal. Entonces, aunque solo sea por los contactos que hacen y por la gente que conoce y porque hacen equipo entre ellos, claro, porque de ahí salen produciendo cosas. El que se especializa en guión lo escribe, el que se especializa en dirección lo dirige, el que se especializa... Se hacen equipos que después siguen trabajando. Parte del equipo de J. Bayona es la gente con la que estudió en la SCAC en su día. O de ¿cómo se llama esta mujer? Carla Simón, la de Alcarrás y la de Steve 1993. Son los equipos que formaron en la escuela. Contra eso es muy difícil competir. Desde el autodidactismo o desde la universidad pública o desde los cursos a los que uno puede acceder. Pero hay gente escribiendo, claro. Yo no conozco a nadie, yo no conocía a nadie en el sector y tampoco es que ahora me prodigue mucho en el salseo porque bueno, soy una cuestión un poco de carácter, ¿no? Yo soy guionista para poder estar en mi casa en calzoncillos escribiendo. O sea, si tuviese que ir a los sitios, si tuviese que pelear, pues entonces sería otra cosa, ¿sabes? Pero esto es lo que os digo. Yo si tuviese que escribir hoy guiones no sabría por dónde empezar. Supongo que escribiría cosas y las intentaría hacer. Intentaría enseñar el producto final. Porque es que además un guión, o sea, con un guión no vas a ninguna parte, ¿sabes? Hombre, si te haces un corto del copón, que escribes, pero que además... lo diriges o buscas quien lo haga, consigues 3 actores y vas a 4 festivales y los ganas. Sí. Vale. Pues esto es algo que no se podía hacer en los años 90 cuando yo empecé en esto, por ejemplo. Vosotros lo que tenéis es que digamos que es mucho más accesible, digamos, la realización, el convertir en algo real lo que escribís, porque podéis hacer el corto. Ya, pero ¿cómo vendes luego el guión? Claro. Si no realizas tú el corto... Esto es lo que te digo, claro, con un guión es más complicado. O sea, si tú escribes ahora mismo un guión de largo y quieres venderlo, pues puerta a puerta en las productoras. Pero claro, es que tiene que ser un guión de la leche. Es que es muy difícil que un guión levante un proyecto. Esto creo que lo hemos hablado 1000 veces durante el curso y tal. Es que un guión no levanta proyectos. Un guión levanta proyectos si hay un director dispuesto a dirigirlo concreto y que tiene valor de producción, si hay unos actores interesados en hacerlo que también lo tienen. El guión por sí mismo, salvo que sea, claro, de los 2 o 3 guionistas que hay hoy en este país que también tienen ya valor de producción. Alberto Marini, Jorge Enrique Echevarría, Rafa Cobos. Y no sé si habrá alguno más. Estos guionistas sí te pueden levantar un proyecto. Y si no te lo levantan, es que las propias productoras los buscan. Es que claro. Esto es todavía más doloroso. Es verdad que yo no he... Digamos, no se me han producido muchas pelis. Yo tengo 2 pelis, tengo más guiones, pero en realidad solamente se han levantado 2.
Pero yo voy con un guión a una productora y le gusta, incluso aquí, o sea, no sé, voy a Vaca y seguramente, incluso aunque le gustase, buscaría un guionista con más valor de producción que yo para ponerlo a mi lado. O bien en los créditos o bien, o bien en la propia escritura. No, porque, por ejemplo, esta última, Honeymoon, que el guión lo realizas junto al director, ¿no? O sea, Enrique Otero. ¿De dónde sale la idea o es él el que te viene a buscar para decir lo escribimos juntos? No, en este caso nos juntamos en una cosa que se llama Conecta, que es una especie así como de foro en la que se, bueno... Un Tinder para guionistas. Que ponen en contacto a guionistas con proyecto, a directores que no lo tienen o que sí lo tienen, a directores con guionistas, a guionistas con guionistas, a tal. Ahí él en ese momento no estaba con nada, yo en ese momento tampoco estaba con nada, dijimos, hacemos algo. Y digamos que Honeymoon salió pues salió de ahí, de la cosa de hacer, vamos a pensar algo, vamos a escribir algo, y yo tengo una productora y pequeña y tal, y si acabamos, si nos gusta, pues la producimos como productora, con mi productora y tal. Sale de cero. Pasamos por 2 o 3 historias antes de llegar a Honeymoon. No fue lo primero que se nos ocurrió. O que sigue falando de guionistas de equipos, falabas antes de que non sei que guionista ou director xa foi co seu equipo desde que estudiou. Como se leva no mundo do guionismo, dos guionistas logo, do guión, que as pelis estén firmadas principalmente polo director, nada máis, que digan tal peli de tal director, que sexa desa persona, que non sexa de todo o equipo, sino de unha persona? No sé, yo creo que eso es un poco la industria así. Yo esto creo que supongo que la Nouvelle Vague hizo mucho daño, ¿no? Cuando las pelis empezaron a ser... Al principio las pelis eran de los grandes estudios en Hollywood y demás, eran pelis de estudio. Sí. Y entonces pasaban 50 guionistas por cada proyecto, pasaban... Bueno, en la época fueron guionistas, Faulkner, fue guionista Chandler, y estaban en esa maquinaria, o sea, no eran... hacían lo que les mandaban, lo que les pedían, ¿no? Lo que tal. Después las pelis empezaron a ser de los actores. Era una peli de Cary Grant, una peli con la Nouvelle Vague empezaron a ser de los directores. Una peli de Truffaut, una peli de Godard, una peli de... y eso yo creo que lo arrastramos un poco hasta aquí. A mí no me parece mal. Yo creo que las pelis son del director porque es el que está en todas las fases, digamos, ¿no? Pero claro, digamos que es el que toma las últimas decisiones. Lo que no puede es después decir esto, o sea, una peli de fulanito, salvo que haya escrito el guión y salvo que la monte. O sea, un director que dirige, escribe el guión, claro, y monta la peli, bueno, puede decir una película de un director que no ha escrito el guión, un director que no ha montado la peli, no sé. Claro, que me parece, al menos como mínimo, atrevido. Por estes directores que os chaman xa cando hai un proxecto, non, para que se venda máis. Supoño que pasará a veces, igual que dices, teño este proxecto, necesito que se venda, vou chamar a tal director con nombre, ou non se suele facer eso? Sí, eso tamén se hace, sí. Hay directores que son muy artesanos, que trabajan de encargo, y guionistas también, O sea, Guerrica, por ejemplo, también es un guionista que básicamente, bueno, pues que él ya trabaja con Ales de la Iglesia, entonces digamos que generan su propio... Pero Azcona era un guionista de encargo, y no existe en la historia del guionismo español un guionista más reconocible y más autor que Azcona. Pues Azcona no escribía una línea si no se le encargaba. Azcona no tenía guiones en el cajón. Azcona lo llamaba a un director, le decía, yo quiero hacer esto. Venga, vale, nos sentamos, la pensamos, yo la escribo, la hacemos. Era rentable. Y son súper reconocibles, claro, pero claro, porque le parecía absurdo que un guionista se encerrase a escribir un guión, porque después el director, si no le... Claro, después el director iba a querer meter mano, cambiar las cosas. Sí, ese no es el problema. La cuestión es que el trabajo del guionista es ese, es coger la idea del director o la idea del propio guionista o la idea de los dos juntos y convertirla en un guión. Ese es el trabajo del guionista. El trabajo del director es coger ese guión y convertirlo en una película. Sí. Ese es el trabajo del director. Pero el guionista es el guionista y el director es el director. Digamos que le va en el sueldo convertir ese guión en una peli. Eso no es escribir guiones, ¿sabes? Eso no es ser guionista, eso es ser director. Entonces esta es un poco la cosa. Creo que, hombre, las pelis, ya digo, hombre, también son de los actores, pero hombre, en un cartel no vas a poner una peli de Javier Gutiérrez, ¿no? Sí. Pero si no haces eso, no hagas tampoco lo otro.
¿sabes? Ya digo, yo, hombre, si una misma persona dirige la peli, ha escrito el guión y la monta, puedo hasta entender que considere que la peli es suya, porque seguramente esos son los trabajos, los oficios dentro de la producción de una peli, y la produce, Sí, claro, y la produce. Se hace esas 4 cosas. Hombre, entonces sí, a ver. Hace todo. Entonces sí es su peli, pero si no, no. Si no, no. Y además es muy feo decirlo, ¿sabes? Pero bueno, esto es una opinión, ¿eh? Quiero Sí, decir, y a la hora de escribir los guiones, cuando sois más de uno, ¿cómo es esa repartición? Porque claro, cada uno tendrá sus ideas y aunque establecéis puntos comunes, ¿cómo os lo repartís? eso es muy complicado, y cuanto más tiempo pasa, más complicado es, porque tú cada vez eres más... Tienes más claro lo que quieres hacer, claro. O sea, yo cuando empecé a escribir guiones, pues yo aceptaba todo lo que... Yo con Cermeño, mi relación con Cermeño, él era el editor y bueno, al final además él tomaba las decisiones. Entonces al final con el tiempo lo que haces es desentenderte, ¿sabes? O sea, llevas el guión hasta donde te dejan y a partir de ahí si algo no te gusta lo cambias tú, ¿sabes? Yo me olvido porque es muy jodido encima cambiar las cosas que no te gustan, ¿sabes? O sea, hacer cambios que tú no harías. Matar a un bebé, decía. Hacer cambios que tú no harías voluntariamente, pues eso es duro. Entonces, vale, yo hasta aquí he llegado, ¿sabes? Esto es lo que, si quieres otra cosa, pues a partir de aquí, escríbelo tú. Pues cuanta más experiencia tienes, es más difícil aceptar que te metan mano, claro, a las cosas. Pero, hombre, es posible trabajar en equipo de guión, pero hay que conocerse muy bien, hay que tener muy claro que estáis pensando en la misma peli y sobre todo tienen que escribir los dos. Claro, o sea, lo que no puede darse nunca entre dos guionistas es que uno escriba y el otro mire. Eso nunca lleva a ningún sitio. Tienen que escribir un trabajo prácticamente. Claro, pero a ver, escribir los dos, claro, cuando se entienden es lo ideal. ¿Qué pasa? Que a veces escribir los dos implica que los dos tienen que ceder, claro. A lo que escriba el otro, y por eso hay que conocerse muy bien. Y por eso hay muy pocos equipos de guionistas más o menos estables, salvo en las series, que ya es una cosa más industrial, hay que cumplir plazos, hay que escribir muy deprisa, y digamos que el trabajo más o menos se reparte. Pero incluso cuando esto es así, yo no he visto nunca en ninguna serie que funcione la cosa de coger un guión y repartirlo entre 3, ¿sabes? O sea, se escaleta juntos, o sea, se piensan las historias juntos, se piensan las tramas juntos, se escaletan juntos, pero luego cada uno se lleva el suyo. Porque, hombre, sí, claro. cada uno quiere construir su guión un poco. Después el editor ya lo cambiará, ya hará lo que crea que necesite hacer. Pero cada guionista se lleva su guión. Este trabajo de estar en tu casa, ¿sabes? 2, 3, 4, 5 semanas escribiendo 90 páginas, esto lo hace el guionista solo. Por lo tanto, si trabajas con alguien que no escribe, te lo comes tú. Y esto es muy difícil de aceptar y de asumir, ¿sabes? Porque además es que, o sea, no es tan difícil de entender ni de deducir si no te dedicas a esto. O sea, guionista es el que escribe guiones. Si no, se llamaría de otra manera, ¿sabes? O sea, pensarlos, anotarlos, decir si te parecen bien o mal, es lo que tú quieras, pero no es ser guionista. El guionista, esto Urbizu lo explicaba muy bien, el director de cine. Que además escribe sus guiones, y él sí escribe sus guiones, a veces con otro guionista, alguna peli ha hecho solo, y a veces es el guionista el que firma. Y él cuando le preguntan sobre esto, dice, yo si me levanto por la mañana a las 9 y me siento en el ordenador y escribo, soy guionista. Si no, no. Si me levanto por la mañana a las 9, voy a una reunión, o leo el tal, le digo al guionista, esto me gusta, esto no, esto para arriba, esto para abajo, soy director. Es que esto es de libro, sí. ¿Sabes? Es como, no sé... Azcona, vuelvo otra vez a Azcona. La forma de trabajar de Azcona es, le llamaba a un director, tengo una idea, vale, se sentaba y pasaba meses hablando en cafeterías, pero después él cogía y se iba a su casa y escribía el guión, y eran guiones de Azcona. Sí. No eran guiones de Azcona más el tipo que le había llamado para darle la idea, no. ¿Por qué? Porque el que se iba a su casa a escribirlo era Azcona. Entonces, para mí esto no es debatible. O sea, alguien que no se sienta a escribir no es guionista. Por mucho que se haya hablado, que se haya acordado lo que va a pasar, quién lo va a decir, cómo lo va a decir, si tú no te sientas y lo escribes, tío, no eres guionista. Xa que falas, deste proceso, verdad? Como son un pouco as fases polas que se pasa para facer un guión, un proceso, ainda que nós teríamos que sabelo, pois... No, sobre todo, la cosa es cómo saber que una idea es buena.
Eso no se Bueno, sabe. yo, por ejemplo, si tienes algún método, Yo las porque escuchando a Néstor López, no sé quién es un leonés, ganó el Goya el otro día corto mejor, o sea, Sí, alguien mejor me habló corto de él, documental. que es hijo de un policía municipal, ¿no? Bueno, eso ya no, ni idea. Sí, es que yo tengo una hermana que vive en León. Y su pareja es policía. Y me ha mandado últimamente varios enlaces de un cortometrajista de León. Que Sí. lo mismo es este. Pero chico. como é de León xa... No, hombre, no creo que haya tantos candidatos a Goya por el corto. Pero lo ganó. Sí, lo ganó. Era documental. Es ¿no? un corto documental, sí, Vale, que sí, bueno, pues es el ahora mismo. creo que lo va a hacer documental de Sí, pues es el largometraje. mismo, sí. Pero él en una charla decía que lo que hacía era escribía el guión o escribía una idea, la metía en un cajón y si a la semana, 2 semanas, esa idea no había vuelto a pasar por su cabeza, la mandaba al garete. Entonces, si tenías tú también alguna técnica parecida a eso para decir, esta idea si me está llamando... Mi puede técnica ser. es no apuntarlas. Es como cuando dices, voy a apuntarlo que si no se me olvida. Si se te olvida es que no... Es que se te tenía que olvidar. O sea, si no se te queda ahí y la recuerdas, yo lo que hago es no apuntarlas. Incluso si precisamente. tienes mala memoria. Sí, También. sí. O sea, bueno, y si no es que no eres, dedícate a otra cosa. ¿Sabes? No, claro, quiero decir... Yo, mi mecanismo es un poco este. O sea, a mí me parece... las ideas a las que les veo me están ahí todo el rato. Y las tengo ahí. Y siempre que pienso en ahora qué hago, hay 5, 6, 7, 8 ideas que me vienen... tengo cosas apuntadas también y tal. Pero a las que más posibilidades les veo siempre son las que no se me olvidan. De las que la premisa la tengo siempre presente. Sin necesidad de anotarlas. Y sin necesidad de desarrollarlas mucho más. Pero yo no sé, yo las historias las veo o no las veo. Hay un montón de historias que yo no veo y que estoy seguro de que son pelis. Hay un montón de pelis que veo que digo, yo esto no lo habría escrito jamás en la vida. Jamás se me hubiese ocurrido a mí escribir esto. Pero no porque no me parezca o porque no me guste el resultado final, ¿eh? Si digo, oye, esta peli es buenísima, pero yo jamás lo hubiese escrito. Porque yo también sé por dónde me tira y qué tipo de cosas son las que a mí me apetece escribir, o que sé escribir, o que me llama escribir. Me pasa también con la literatura. Yo hay un montón de escritores que leo y que yo jamás se me ocurría escribir ni así, ni esas cosas. Me gustan como lector, me gustan algunas pelis como espectador, pero no son las mismas, no siempre son las mismas las que me gustan como espectador que las que me gustan como escritor. Entonces yo hay historias a las que no veo. Y después las he visto, ¿eh? Después se han hecho, o sea, cosas, quiero decir, bueno, cosas parecidas, con premisas similares y tal. Y digo, lo ha hecho él. Pero si yo no lo he escrito es porque no lo veía la manera de meterle mano. Usted también tiene que jugar con sus limitaciones. Y ha habido historias que no he sido capaz de escribir y que he seguido pensando que ahí había una peli y no he sido capaz. Veces. Ando ahora mismo con un guión no entre manos, porque es un guión que lleva muchos años y que está acabado desde hace tiempo y ha habido muchas... En el cajón. No está en el cajón, porque se ha movido por ahí y está vivo, digamos. O sea, hay una productora interesada, se ha movido por ahí en premios, en este tipo de rollos. Es un guión, digamos, testado, pero yo sigo sin verlo. Sí. O sea, la historia sí, o sea, y el guión... ¿Qué pasa? Que el guión que ahora mismo tengo creo es lo mejor que he sido capaz de escribir contando la película así. Y no me acaba de convencer. Y para llegar a ese punto he tenido que pasar por un montón de lecturas y de opiniones de gente y tal, que lo hubiese hecho de otra manera. Formas de escribirlo que yo también las veía, pero que no era la película que yo quería escribir. Entonces, con esta historia en concreto me encontré con la disyuntiva esta de escribir una peli que no quería hacer, o escribir la que yo quería y que al final no me gustase. Y estoy un poco en ese punto. He escrito el guión que quería escribir, he escrito la peli que me gustaría que se hiciese, pero no me acaba de convencer. Y me sigo empeñando en no convertirla en esa otra cosa que seguramente sería mucho más fácil de leer, de ver después, de que a un productor le interese, pero no soy capaz, porque yo la peli que quería hacer es esta. Entonces o soy capaz de escribirla de una forma que se pueda hacer,
o lo mismo sí que acaba en un cajón. Y ya digo, es un guión que está súper vivo, ¿eh? O sea, de lo que tengo es en realidad el que está vivo. Pero no sé si llegará un momento en el que diga yo mismo, pues no lo hago. Porque si para que un productor lo vea tengo que escribir esa otra peli que en su día ya no quise escribir, no sé si me compensa. Porque total, es que yo ya estoy amortizado. Es decir, tampoco... Y luego, de lo que tú escribes a lo que luego sale, hay veces que habrá diferencias, supongo. Bueno, hay eso... algo que decías antes, que ves en la tele, por ejemplo, y dices, esta idea no se me habría ocurrido a mí. Algo tuyo que hayas visto y has dicho, esto no lo he escrito yo. No lo he escrito yo, no parece lo que he escrito yo. A ver, esto yo no debería contarlo, pero yo hace mucho tiempo que intento no ver lo que escribo. Hombre, Intento no verlo. Y no por... A ver, no porque me vaya a doler más o menos, o porque tal, sino porque creo que me influye. Sobre todo cuando son series. Y bueno, intentas ver al principio los primeros episodios, pero intentas ver episodios que no sean tuyos. Porque si ves episodios que son tuyos, estás todo el rato esperando la frase siguiente. Sí. Y como la frase siguiente no sea la que tú tienes en la cabeza, ahí se produce ya un cortocircuito que dejas de verla, ¿sabes? Ya no la ves, ya es otra cosa lo que haces. Pero es que además, muchas veces, la producción en lo que hace es, es empobrecer, digamos, los textos, ¿no? Porque no hay dinero para hacerlos como están, porque hay que reducir localizaciones, porque hay que reducirlos... Y entonces casi todo el proceso de realización, digamos, de una serie, sobre todo de televisión, sobre todo en una industria pequeña como esta, casi todo es rebajarlo. Entonces, claro, si tú ves los episodios y te resignas a que esa es la serie, pues tú también rebajas. Yo prefiero que me la rebajen. Yo prefiero seguir escribiendo una serie... muy pequeña y prefiero seguir escribiéndola como si fuese Los Soprano y que sean otros los que rebajen eso a tal, porque va a quedar mejor. Porque si ya yo me resigno a que la serie tiene estos parámetros y que hay que escribirla, sí, igual ellos lo rebajan al suelo. Claro, yo tengo la sensación de que es mejor así, de que funciona mejor. Pero a ver, en televisión no las reconoces. O sea, yo ha habido series que he escrito que no reconozco los guiones. O sea, reconozco las situaciones, más o menos, pero no reconozco los diálogos, las cosas. Lo que escribí en el capítulo 2 está en el capítulo 7, lo que escribí en el 6 está en el 2. Eso pasa todo el rato. Entonces, yo intento, sobre todo las series, las miniseries, las que son cerradas, bueno, no veo nada. Y ahí ya, bueno, si la veo después, pues da un poco igual. Esas dan un poco lo mismo. Pero las que son de muchos episodios, las que son de mucha continuidad, las que son, o las sitcoms o este tipo de cosas, intento no verlas porque no es útil. Y si veo algo, es al principio, claro, y son los guiones, intento ver los guiones de otros. E dirías que é como unha das principales diferencias entre escribir para tele e escribir para cine? O sea, no cine realmente é como un produto máis cerrado, máis de creación propia, así, menos industrial, ou hoxe en día xa non hai tanta diferencia? Como funciona? Yo creo que sí, que la sigue habiendo. O sea, yo creo que el trabajo el esfuerzo de síntesis y que implica contar en hora y media algo que una serie puedes contar en 10 horas, o sea, eso no puede ser lo mismo. Muchas veces clase digo, que contar El Padrino en... Claro, es que como si facemos caso. No, pero es que eso, claro, me gustaría ver a la gente que hace series de 10 episodios contando esa historia en hora y media. Me parece mucho más difícil una peli de 2 horas o 2 horas y media que una serie de 10 episodios. Y además, a cualquier guionista, a cualquier que le digas, incluso a los actores, sí. Es que tengo 10 episodios para construir el personaje. Es que esto es una gozada. Y yo creo que la escritura es distinta. Yo creo que en una película vas a lo inevitable, digamos. Y te preocupas más de que todo se vea y de que todo tal. En una serie de televisión, bueno, como tienes que pasar por más sitios, como tienes que llenar más tiempo, yo tengo la sensación, además, de que la tendencia esta de hacer estas miniseries de 8 o 10 episodios
yo creo que se piensan historias que se contarían en 3. Sí. Y que la mayoría de estas series de 8 o de 10 se contarían en 3 o en 4. Y que son de 10 porque, claro, porque si te contratan 10, entonces una productora y vendes 10 episodios, no es lo mismo que vender 4. Entonces tú intentas vender 10, claro. Pero hay historias que se cuentan en 4. Entonces yo creo que desde la creación y desde la producción deberíamos tener la honestidad de decir, o sea, de saber cuándo una historia da para 4. Claro. Y vender 4. Y cuando una historia da para 10 y cuando una historia da para 7 temporadas. Porque también yo echo de menos un poco eso. Yo echo de menos las series de televisión generalista. O sea, a mí también me parece que, bueno, que ahora, eso, como hay más nichos, como hay más plataformas, es más fácil encontrar para una serie el hueco. Porque malo será que no haya una plataforma Sí, en el que haya que piensan que tiene un nicho de espectadores que le va bien a mi serie. Lo que de verdad me parecía difícil era colocar Lost, por ejemplo. Para mí Lost es la que lo cambia todo, pero no porque sea mejor ni peor que otras, sino porque es en televisión lineal, es televisión con publicidad, es en televisión de una cadena. Sí. Conseguir lo que consigue Lost en esas condiciones me parece que tiene mucho más mérito que Los Soprano, por ejemplo, que a lo mejor es mejor, pero es en el pago. Y entonces nadie te va a exigir audiencia, nadie te va a exigir que tengas un share concreto, nadie te va a exigir eso. Y en cambio si haces Lost sí, porque si la serie no la ve la gente, te la cancelan en el capítulo 8. Claro. Y una serie como Lost, ¿con cuánta antelación se rueda? Porque me explico. Por ejemplo, no sé, creo que nos lo comentaste tú en clase, que Lost había suspicacias de que podían haber cambiado el guión en relación con lo que quería la audiencia. Entonces, ¿con cuánto tiempo de antelación lo cambias? Y a nivel de escribirlo, ¿tienes todo y lo vas modificando o vas escribiendo según van pasando los episodios? Es que depende un poco del concepto de serie. Una serie como Lost, yo estoy seguro de que tenían el principio y tenían el final. Y que todo lo del medio, pues bueno, no todo, ¿no? Pero gran parte de lo del medio se lo tuvieron que ir, bueno, improvisando un poco, porque yo no creo que Lost tuviese previsto hacer, creo que fueron 6 temporadas al final. Yo no creo que tuviese previstas tantas. Tengo la sensación de que en el proceso tuvieron que estirarlo más. A ver, es que cuando tú vendes una serie de este tipo, lo que quieres es que dure. Más trabajo. Claro. Tú eres un guionista de este tipo de series, o eres un productor de este tipo de series, y lo que quieres es que después de una temporada vaya otra, y después otra, y después otra, y después otra. Y esto hace imposible que la tengas cerrada en tu cabeza. Porque si tú haces una serie que habías previsto en 3 temporadas y acaban siendo 8, hay un montón de cosas que vas a tener que hacer, aunque no quisieras. Además, con unos personajes limitados. Yo hago una serie que tengo pensada para una temporada, no necesito más de 8 o 10 personajes. Si con esos 8 o 10 personajes luego tengo que hacer, en vez de 10, 217 episodios, o traigo más personajes que no tenía previstos, o creo relaciones entre ellos que no tenía previstas. Por eso pasa siempre esto de que todos se acaban liando con todos. Claro. Porque dura demasiado, y todo eso no puede estar previsto. Y sobre todo esto, si tú haces la serie para que te renueven, tienes que estar improvisando todo el rato y acabar aquí arriba para que te firmen otra, y ya veremos qué hacemos en la temporada que viene. A lo que estás es a renovar. Y esto tampoco me parece mal, ¿eh? Es que hoy en día tampoco hay tantas series así tan largas como, por ejemplo, Friends, que tienen 10 temporadas, no sé cuántos capítulos. Yo supongo que se acabarán haciendo. Yo supongo que las plataformas que nos la metieron doblada a todos y nos tomaron el pelo a todos, pues en esto también lo harán. Sí. O sea, pues si os acordáis, las plataformas lo que vendían era poder ver las series enteras, no tener publicidad, ver lo que quisieras cuando quisieras. Empezamos a pagar por eso. Sí. Ahora estrenan un episodio a la semana, tienen publicidad, no puedes verla cuando quieres, porque muchas veces, claro, ya no te las cuelgan, o confías en que la puedas ver dentro de 2 años, resulta que ya no está. Sí, no está, sacan. Esto pasa también todo el rato, y pagas más que antes. Han conseguido hacernos pagar por menos. Por acabar siendo una cadena normal, porque es que ya hacen hasta realities.
Entonces, tíos, nos habéis estafado vilmente. Con lo cual no me extrañaría, que era por lo que lo decía, que acabasen haciendo también pues culebrones, soap óperas, series de 250 episodios. Friends. No me extrañaría que las plataformas acabasen produciendo este tipo de series. En cuanto descubran que tener a la gente delante de la tele a una hora concreta todos los viernes, pues es rentable para ellos. Decía miña nai que todas as modas volven. Sí, Na roupa, polo menos, é verdad. Polo menos la ropa. últimamente. La ropa y En todo. seguramente en casi Igual todas. salirse un poco del tema, pero ahora que hablabas de los realities y que están tan de moda, bueno, yo no soy muy consumidor de ellos, pero Hombre, estás todas as noites No, co la Isla verdad. con Montoya. la verdad que no sé ni quiénes son. Para mí, Pero claro, eso- para mí Montoya es Íñigo Montoya, claro. Ese es Montoya. Bueno, y el del chiste de Eugenio, ¿sabéis el chiste de Eugenio de Montoya? Buah, sí que os lo contáchelo en cuento. algún día, creo. No, el chiste no. Conté bueno, la frase de Íñigo Montoya, sí, pero había un chiste de Eugenio de Montoya. Que, bueno, luego lo cuento. Pero ahora de escribir guiones de realities, ¿contratan muchos guionistas o eso cómo funciona? Si es que lo sabes. Los realities tienen muchos guionistas, claro. Bueno, desde luego tienen guionistas, depende del tamaño del reality, claro. Los realities están muy guionizados. Lo que pasa es que seguramente no a priori, claro. Pero los guionistas son los que escogen. Los guionistas son los que escogen a los participantes, los guionistas son los que preparan a los participantes, los guionistas son los que generan el conflicto. A este lo conozco, si a este lo junto con este, aquí van a saltar chispas. Es un poco como el guión de documental. Cuando hablábamos de... El guión de un documental no es el mismo que un guión de ficción. El guión documental se escribe después. Tú tienes una idea de lo que quieres, lo buscas, normalmente lo encuentras porque lo que uno busca lo acaba encontrando, pero a veces encuentras otras cosas y te cambia completamente tu idea del documental que querías hacer y lo cambias. Porque a veces la realidad te desmiente y, bueno, y tú puedes no hacerle caso y seguir contando tu tesis, pero a veces la realidad te desmiente y te mejora tu tesis. Y los documentales generalmente van con una idea más o menos preconcebida, pero después a lo mejor no encuentras lo que buscabas y encuentras otra cosa. Y entonces eso cambia y se escribe después en el montaje y se ordenan las cosas de una manera que no estaba previsto. Con los realities es un poco lo mismo. Ellos ya intentan provocar conflicto, que es la cuestión en el drama, el conflicto. Sin conflicto non hai historia. Claro, entonces ellos lo que buscan es esto. Entonces, entrevistan a los tipos, saben más o menos cómo son, cómo funcionan, y saben dónde van a saltar chispas y dónde no. Y una vez que saltan, pues lo vuelven a guionizar, y lo recolocan, y lo reordenan. Bueno, el episodio este del Montoya, o sea, cualquiera que sepa un poco de... o que haya visto cómo se hacen las cosas, tal, no es creíble que vaya un cámara No. corriendo con él, que lo pueda iluminar. Bueno, creo que hai máis xente da ¿Qué que pasa? parece que sí que cree que Hombre, moitas pero a cousas ver, son verdade. ¿Cómo qué hacen? O sea, tenían sembrada de cámaras la playa para que lo fuesen cogiendo uno detrás de otro, para que... É que eu creo que moitas persoas olvidan que é necesario que haxa unha cámara para o que están vendo. Quero dicir, Claro. que se meten tanto no... Non, eu conozco unha señora que claro, é unha señora maior, pero díceme moitas veces biches o que lle pasou aos de la que se vecina, non sei que... Estou seguro de que non se imagina os cables que hai detrás, o que... No, o sea, pero claro, lo que dice que todo eso se guioniza, porque es que si no, no funciona. Es que si no, no funciona. Y se cambia de orden, claro. Y después, incluso a los propios concursantes se lo enseñan como les da la gana. Les enseñan cosas que pasaron después, como si hubiesen pasado antes, como si estuviesen pasando en este momento, y eso provoca, claro, eso provoca reacciones. Isto tamén é montaje, ainda que sexa psicológico, pois, bueno... Esto pasaba con la ficción y bueno, ahora esto ya supongo que pasará menos, pero yo recuerdo que Mabel Rivera contaba cuando Mabel Rivera dejó los platos combinados para hacer Mar Adentro, que fue ese momento, iban los autobuses y ella contaba que una vez iban las señoras delante hablando de... No, a ella misma se lo decían, hay filla, esto de dejar un bar para ir a cuidar a un enfermo y tal. Sí, pasaba, ¿no? A la actriz, claro. O sea, yo supongo que cada vez menos, pero sigue habiendo gente que de verdad se cree que los personajes Eu creo que sí, eu creo se que inventan sus papeles y dicen lo que Sí. se les ocurre, claro. Esto a mí me pasaba también al principio, bueno, yo supongo que además es normal, porque les pasará también a ellos con los guionistas, ¿sabes? O sea, un actor que tenga cierto aprecio por un guionista y por sus textos y tal, de pronto un día conoce a un guionista y se da cuenta de que es un tío en calzoncillos en su casa, ¿sabes? Que no habla con nadie, que no come más que pizzas. Entonces dirá, pero si este tío es que me escribe unos diálogos de la leche.
no le encaja un poco el tipo con su trabajo. Pues esto con los actores a mí me pasaba mucho al principio, porque, claro, porque estás acostumbrado a verlos con guión. Entonces cuando los conoces a ellos, pues esperas encontrarte a sus personajes. Y eso no pasa nunca. Ernesto Chao, por ejemplo, que era su personaje, era absolutamente de despiporre, era un tipo muy serio. Y entonces cuando hablas con él esperabas... Que fuese serio. Inconscientemente no, esperabas que te contara un chiste o algo. Claro, que fuese un tío cachondo, un tío cachondo, que fuese gracioso, que tuviese... Y eso no necesariamente es así. O sea, que quiero decir que incluso los que nos dedicamos a esto, este clic lo hacemos, y nos pasa. Y ya te digo, a mí, yo tardé mucho en conocer al actor fuera de sus personajes. Incluso hai actores que deixan de actuar polas críticas porque o seu personaje era moi malo, e precisamente pues eso quere decir que son moi bons actores, pero es que están muy expuestos, claro. El trabajo de actor hay que roerlo, o sea, porque están ahí. Sí, o que ve a xente, o único que vai ver a xente. Claro, están ahí todo el rato, están ahí defendiendo cosas que a lo mejor ni les gustan, que a lo mejor ni... Sobre todo esto, cuando defienden personajes que se parecen muy poco a ellos, es inevitable que tengan miedo de que se les identifique con determinadas cosas. Eso, igual que cuando igual que ser actor exige un cierto ego, una cierta seguridad y para exponerse así y tal, hay que ser fuerte. Hay que ser fuerte, porque eso se puede venir contra ti. Y cambiando un poco de terno ahora para ir encarando ya al final, yendo a la actualidad, que el próximo creo que es 15 de marzo son los Mestre Mateo, estás nominado ahí con Honeymoon. ¿Ya lo habrás ganado o lo habrás perdido cuando salgas el programa? Vaya por Dios. ¿Cuánto de politiqueo y cuánto de enchufismo hay en ese tipo de premios, ya sea Goya, festivales? No sé si llamarlo politiqueo, enchufismo o qué. Lo que sí, y es evidente, y esto yo supongo que el espectador tampoco no lo piensa, no es que no lo sepas, que no lo piensa, y es que son profesionales votando a profesionales. Sí. ¿Qué pasaría? O sea, esto es como una elección de delegados. Votas a tu amigo. Tú tienes compañeros a los que jamás votarías, aunque hayan hecho El Padrino. Vale, pues esto en las academias pasa exactamente igual, tío. Y entonces, digamos, los equipos de cada proyecto votan a la gente de su proyecto. Por lo tanto, si tú tienes una serie o una peli en la que trabajan 250 personas y 150 son académicos, pues tienes más posibilidades de ganar un Mestre Mateo o un Goya o lo que sea, que si en tu producción han trabajado 50 y solo son académicos 10. O sea que hay que ir haciendo amigos. No, pero esto es así, claro. Y entonces, y además, hombre, después se ve. A ver, a mí en los Mestre lo que me irrita más desde siempre es que ser galego o no, sí, es casi determinante siempre. Siempre las ternas de cuatro, los cuatro que llegan al final es gente del negocio aquí. Son casi siempre actores galegos, son casi siempre producciones galegas, son casi siempre directores galegos, son casi siempre guionistas galegos, son casi siempre... Recuerdo un año que estaba Martin Sheen no nominado, estaba como candidato con aquella peli del El Camino que hizo su hijo. No sé si recuerdas, hay una peli que hicieron, además una peli americana, y estaba entre los candidatos y no pasó el corte. O sea, da igual lo buena, mala, regular que sea la peli, si tienes la posibilidad como industria de nominar a Martin Sheen, le votas, aunque luego no gane, pero está entre los 4 nominados. Bueno, pues no estaba. Y esto pasa muchas veces con Honeymoon, por ejemplo. A mí me fastidia mucho que los 4 actores principales que tiene la peli, que son Javier Gutiérrez, Natalie Poza como principales y Morris y María Vázquez como de reparto, están nominados los 3 gallegos. La única que no está nominada es Natalie Poza. Yo no encuentro otra explicación. A lo mejor la tiene, porque es verdad que está Carmen Machi también. Pero no sé. Yo siempre ahí, eso es algo que... Y luego esto, claro, que los equipos votan los equipos. Esto me parece bien. Y como, bueno, y una gente trabaja más que otra y la conoce más gente, pero esto no es ni politiqueo, ni compadreo, ni nada. Es seguramente lo que pasa
En cualquier Bueno, como contexto. los premios de Ya digo, lo que arquitectura, pasa votando un cosas delegado. así, supongo. Que tú votas a tus 3 colegas. Y ya está. Bueno, pues tenemos que ir a... Yo quería preguntar Ya antes- estamos, ya hemos acabado. Qué rápido. Está bien que te voten tus amigos, pero luego te cambia la vida algo tener un premio de estos. Ah, A la hora sí. de vender, a la hora Mira, de... yo sí algo he aprendido en este oficio es que da igual. O sea, quiero decir... Claro, esto... Bueno, pues es tu caso, porque eres un paquete y eres un matado, ¿no? Porque habrá gente a la que sí. Pero yo nunca he tenido la sensación de que un trabajo me haya llevado a otro. Siempre he tenido la sensación de que cuando acabo un proyecto, vuelvo otra vez a la línea de salida. Estoy otra vez como al principio. Es verdad que después, bueno, pues tienes una experiencia que enseñar y tienes... Sí, por vale, lo sí, sabes más. eso es verdad. Pero yo no tengo nunca la sensación de que las cosas buenas que me pasan me mejoren, pues eso, mi vida laboral. Sí. Que ir a vender Que algo me con un ofrezcan Goya, mejores por la cosas, verdad, a lo mejor, claro, a lo mejor con un Goya te pasa, no lo sé. Sí, pero con un Mestre Mateo. Tampoco es que, bueno, No, tienes uno. tengo uno con Matalobos, sí, pero bueno, era un rollo más de equipo que otra cosa. He estado nominado siempre con series, claro, porque, bueno, estaba con Doentes, pero Doentes no sé quién ganó aquel año. Supongo que Arrugas o creo que estaba... No sé, no lo miro. No me acuerdo. Pero bueno, yo lo que no les presto es... Intento no prestarles ninguna atención. Parece que bueno, que el trabajo ya está hecho y ya está. No sé si me comportaría de otra forma si estuviese todos los años nominado, si fuesen Goya, si fuesen Óscares, Claro. no lo sé. A mí me parece que bueno, que es la opinión de 250 académicos, ¿sabes? Vale lo que vale y ya está. Vale, ahora ya sí que sí vamos a las preguntas finales, venga. Queríamos facerche así unhas preguntas rápidas que tú respondas todo o rápido que podas. Así que, Vale, queres facer a lo haré. primeira, Martín? Pido yo. Lo haré fatal entonces. Una palabra para definir ser guionista. Resiliencia. Boa. Un director co que che gustaría traballar, si puderas escoller calquera de todo o mundo. Creo que con cualquiera me valdría, pero me gustaría escribir, no sé, para Scorsese. Si tuvieses que describir tu carrera o tu persona en una sola escena de una película que tú hayas escrito, ¿cuál sería? Eso es muy difícil porque he escrito muy pocas películas. Y las series, bueno, son más de encargo que otra cosa. Pero Honeymoon, no la historia, no la trama, no tal, pero sí es muy personal en algunas cosas. Creo que la escena en la que... la escena de Honeymoon en la que Javier Gutiérrez entra en la habitación del hijo y abre allí una hucha de un naranjito que tiene y ahí donde coge la pasta. Eso era un reloj. Yo no sé si al final era un reloj que marcaba las 00. Esa escena y la escena ante la tele, cuando Javier Gutiérrez le explica a la niña china Sí, lo que es Mazinger sí. Z, seguramente eso, de las cosas así que se han producido, sea lo que más tiene que ver conmigo, vaya, lo que más me explica. Evidentemente muy ahí abajo, ¿no? Pero seguramente sea eso. Pero bueno, uno está en todo lo que escribe, ¿eh? Quiero decir, en todas las series que he escrito, en todas las cosas que he escrito, hay algún momento, hay alguna frase, hay alguna réplica, incluso en las cosas que me parecen las cosas más espantosas y las cosas que he hecho con menos ganas, uno siempre encuentra el momento de colarse. Porque es que si no me dedicaría a esto. O sea, en el momento en el que no sea capaz de creerme algo de lo que escribo, incluso, ya digo, en productos o en proyectos que no tienen nada que ver conmigo, en ese momento dejaré de escribir o diré que no. Xa. Logo, se puderas reescribir o final dunha serie ou peli mítica, de cal sería? Non é por querer polémico, pero sería de Juego de Tronos? Ou que opinas No, sobre... es que yo creo que yo creo que no soy nadie para decirle a un creador cómo tiene que acabar su serie. Si a mí non me disgustou eso. Lo que quiero decir es, si los creadores de Juego de Tronos la quisieron acabar así, es que da igual lo que yo piense y si a mí me gusta o no me gusta. O sea, este es el producto. O sea, es que
A ver, yo no concibo la creación ni de series, ni de pelis, ni de nada, como si fuese un... crea tu propia aventura. Claro. O sea, no es eso, tío. Es mi aventura. Te la cuento. ¿Que te gusta? La ves. ¿Que no te gusta? No la veas. ¿Sabes? Si no te gusta mi final, pues escríbete tú otro Juego de Tronos. Escríbete tú otro Lost. Hazlo tú, ¿sabes? Esta es un poco la cosa. Entonces, es que no se trata de decirle, oye, no, esto hubiese sido mejor acabando así o así. Yo no sé si hubiese sido mejor o peor, pero esa no era mi serie. Esa no era mi peli. Esa no era mi... Lo que os decía antes de este guión que me trae así un poco por la calle de la amargura, ¿sabes? O sea, oye, es que esto molaría mucho si fuese un... no sé qué sé. El desaparece... Ya, pero es que no es eso lo que... Es que no es eso lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Sí. Vale, ¿qué prefieres? ¿Que la gente reconozca más el trabajo del guionista o que el guionista cobre más dinero del Es que ese es el reconocimiento del guionista. Yo el único reconocimiento que pido es que se me respete a mí, porque es que va más allá de mi trabajo. O sea, esto lo decía Eduard Solá en uno de estos discursos que ha soltado últimamente, porque como lo ha ganado todos los premios del mundo, pues ha tenido muchas ocasiones de decirlo. Es que las humillaciones a las que se somete a un guionista son de no creer. O sea, los guionistas no están en las alfombras rojas de los festivales, los guionistas no van a los festivales, no los invita a nadie. Ni el rodaje. Plataformas como Filming, que van de protectoras del cine de autor, no hay créditos de guión en las fichas de las pelis. Hay 17 actores, el director, las productoras, y no está el guionista. En las reseñas de los periódicos está el director, está el año, está la producción, hay 7 actores y no está el guionista. Esto para mí es incomprensible. Yo en Honeymoon no se me invitó al estreno. No solo no se me invitó al estreno, es que se me prohibió ir al estreno. O sea, esto te pasa constantemente. No vas a ningún sitio, no te llaman para nada. Yo me entero empieza el rodaje de Honeymoon por la prensa, por una convocatoria de figuración. Y una semana antes estaba escribiéndoles la última versión del guión porque necesitaban que les quitase cosas porque se iba de presupuesto. Y no te dicen... Total, Sí, claro. A veces malintencionado y a veces no. Simplemente que es que les parece que ya está. O sea, ¿por qué coño te van a llamar? Porque... Entonces, esta es un poco la cosa. El único reconocimiento posible es que te paguen bien tu trabajo. A mí con eso me bastaría. Yo no necesito ni ir a las alfombras rojas, ni que me reconozcan por la calle, pero si quisiese ir a las alfombras rojas, tendría que poder ir. Esta es un poco la cosa. Tiña ganas de facer unha que si algunha vez, ainda que fose con cariño, si roubaches algunha idea, algún guión de algún alumno, polo menos... No, creí que decías en general. Creo que no. Conscientemente no. Pero robar cosas de... Hombre. Esto funciona, y sobre todo en las series, es puro paleo. O sea, en todas las series que veáis, sitcoms o tal, hay un Bienvenido Mr. Marshall, hay un ET, hay una serie de tramas que son casi comodín. Claro. ¿Sabes? Que por todas las series por las que he pasado, se ha hecho esa trama. Esto de Bienvenido Mr. Marshall, alguien, o sea, una autoridad que va a venir a tal y que pasa de largo. Sí. Esto creo que lo he hecho en toda cuanta serie he escrito en mi vida, siempre. Y luego está la trama del extraterrestre, que es un poco ceniza. O sea, cuando los guionistas de una serie, esto es algo que, bueno, que circula por ahí es más un chiste que otra cosa, ¿no? Pero cuando los guionistas de una serie se plantean hacer la trama del extraterrestre, de que algún personaje ve un ovni y tal, o lo abducen, es que la serie está a punto de... O sea, están las últimas. O sea, ya no se les ocurre nada más. Y entonces cuando una serie hace la trama del extraterrestre, la temporada siguiente se cancela porque ya no va a ningún sitio. Pero esto es más mitología que real. Pero sí que es verdad que paleas, esto de los zopis lo llaman palear. Y al principio, bueno, en la época de Mareas Vivas y tal, claro que sí. Sí, es lo que hemos hablado muchas veces. Los argumentos son siempre los mismos. Lo que cambia, enfrentas a personajes distintos en un contexto distinto, en un tono distinto, a las mismas situaciones y tienes una historia distinta. Es que eso tampoco tiene ahí no veo mayor problema. Que lo haga la inteligencia artificial a lo mejor ya me molestaría más, pero que lo hagan guionistas, no. Sí. Yo creo que ya estaría. De inteligencia artificial hablamos otro día. Sí, queríamos hablar de eso. Que por ahí... eso sí que me cabrea. Eso sí que me cabrea.
Porque os fai ben ou porque os fai mal? No, porque me parece que es, o sea, que no debería haber debate porque es previo a todo esto. O sea, la inteligencia artificial no debería existir de entrada porque se ha entrenado como se ha entrenado. Entonces, si empezamos de cero, sí, vamos a ver, vamos a empezar de cero. Vamos a permitir que la inteligencia artificial beba de todas las fuentes que quieras, pero pidiendo permiso a cada autor, pagando a cada autor, y una vez que esté entrenada, jugamos. Pero esta cosa de llegar y decir, no, es que como ya está, ya no se puede pelear contra esto. Coño, pero es que, Xoten todo, xa non sei. claro, es que lo que está, lo que ha sido esto es una depredación absoluta. Yo no le claro, lo ha leído todo, lo ha visto todo, le ha pedido permiso a alguien. Le ha pagado su trabajo a alguien. No, es que un creador también, eso, también lee el Quijote. No sé. O sea, de verdad estamos ahí. O sea, de verdad es lo mismo. De verdad es la misma cosa. Pero yo lo que confío es en que en el valor del humano, digamos. O sea, en que llegará un momento en que la gente inteligente al menos diga, ¿esto quién lo ha hecho? Pues no me interesa. Le preguntaban a... Ya no me enrollo más. No, le preguntaban a Carrera, al guionista de Buñuel y tal. No sé si esto lo contaba en clase alguna vez. Le preguntaban, ¿usted cree que alguna vez los robots harán las películas? Y él decía sí. Y otros robots irán a verlas. Si a mí mañana me dices que el Quijote lo ha escrito una inteligencia artificial, inmediatamente deja de interesarme. Sin cambiar una palabra, sin cambiar una línea. Me dices que lo ha escrito un algoritmo, sí, por lo que ten detrás, y ya no me interesa. O sea, porque para mí la creación es un diálogo, ¿sabes? Algo que no... Yo quiero saber quién lo ha hecho. O sea, quiero que igual te me suena por curiosidad para ver cómo lo ha hecho, pero el resto ya... Quiero que tenga la imperfección de que lo ha hecho alguien. O sea, quiero dialogar con el... Sí, de que ese día o guionista puxo pantalóns e non estaban calzoncillos, entonces escribiu peor. Y a quien criticas luego también. No, si me dices que esto se ha hecho al azar, o que ha sido un mono ahí en una máquina de escribir, así... Sí. ¿Cuál es el valor de eso? ¿Qué valor tiene eso? Yo eso no le confío, pero tampoco tengo ninguna... O sea, porque, por ejemplo, en producción, claro, evidentemente un productor lo que busca es hacerlo lo más barato posible. Si a un productor le puede escribir los guiones una inteligencia artificial, puedes estar seguro que lo escribirá una inteligencia artificial. O sea, esto ya te lo digo yo, ahora. Salvo eso, sean productores pues que quieran hacer otro tipo de cine más de autor, o sea, ese cine evidentemente, porque tendrá el valor añadido de quién lo ha hecho. Pero para las cosas que no tienen el valor añadido de quién lo ha hecho, sí ya está pasando, en las portadas de libros, en la cartelería, está todo en inteligencia artificial. Nos dejará sin trabajo a todos, esto supongo que lo sabéis. Sí. Aunque luego la utilicéis para hacer cabeceras y tal, que sepáis que los siguientes seréis vosotros. Los primeros fueron los músicos a los que no habéis contratado vosotros para que os hagan la sintonía. No, los tenemos, es peor. Y los siguientes, totalmente. Y los siguientes serán los guionistas que os hacen que os preparan las preguntas. Y los siguientes vosotros. Os pondrán aquí a Siri o a quien sea. No se temos a cabeceira feita con IA. Por eso, por eso lo estoy diciendo. Claro. Pero eso, que sepáis que los siguientes seréis vosotros, antes o después. Al final, lo que hay que ser es eso, es albañil o este tipo de cosas que no se pueden sustituir. Claro. Sí. Fontaneros, electricistas, mecánicos. Mi padre era mecánico de máquinas de escribir. Eso, si hubiese máquinas de escribir, nadie podría hacer su trabajo. ¿Ves? Mi padre es uno de los primeros damnificados. Pues a mi padre lo tumbaron los ordenadores. A mi padre le quebró el negocio en 5 años. Pues esto es lo que... Es que vamos por ese camino. Con esto, en un montón de oficios. Y yo entiendo que queramos que un robot nos friegue los platos y los suelos y demás, mientras yo escribo, dibujo, escucho música, compongo, toco la guitarra. Pero es que estamos en un punto en el que mientras la inteligencia artificial toca la guitarra, escribe, y nosotros fregamos y barremos los suelos, tíos, pero somos subnormales. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pero bueno, ya me callo. Bueno, buena lectura. Pero muchas gracias por venir. Nada, lo que necesitéis cuando lo necesitéis. Sí, eso, moitísimas gracias. Como sempre, bueno, todos os que nos escoitan e nos ven, pois espero que estuveras cómodo, que vos gustara. Eran los del Morriña, eran los del Morriña. Traen un invitado y lo dejan ahí sentado hasta que hablan algo con él.